Bueno, ahí está el título, hermanos, el título del Salmo, y se llama, o bueno, el título es Nuestro Dios Dadivoso, Nuestro Dios Dadivoso. Este es el tema, este es el asunto que trata este Salmo. Les invito a que nos pongamos un momentito en pie, le demos lectura. Nada más son 13 versículos, vuelvo a repetir, es corta la lectura. Lo vamos a hacer en forma alternada y cuando lleguemos al 13 nos unimos todos. Y dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Juntos se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, roncan. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ahí tenemos el Salmo 65. Una cosa muy especial en este Salmo es que no aparecen aquí los enemigos. Aquí es un Salmo escrito por David, pero si se dan cuenta, aquí no menciona nada de enemigos. No habla acerca de estar en contra de alguien o que alguna persona le ha hecho un daño al rey David. No se menciona aquí. Es un Salmo totalmente diferente. Es un Salmo con una actitud muy positiva, viendo hacia Dios de lo que Él hace tanto en la gente como en su creación. Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que tiene que ver con este salmo? Bueno, pues es un salmo que se considera de alabanza y de gratitud, porque Dios tiene un cuidado muy especial sobre su creación. Dice, por el cuidado divino que recibe todo creyente y también el cuidado de Dios hacia la tierra. Se desconoce el contexto histórico de este salmo. No existe en este salmo el señalamiento directo a los enemigos de David. Posiblemente fue escrito el salmo para ser cantado cada año en las primicias, en la fiesta de las primicias de la cosecha de la cebada, cuando el sacerdote dedicaba la ofrenda mecida de dedicación según Levítico 23, 9 al 14. Dentro de las fiestas que había para los israelitas, que fueron instituidas por Dios, cada vez que se iba a cosechar, los israelitas sembraban el trigo, sembraban la cebada. Entonces, cuando se iba a cosechar, los primeros frutos se llevaban ante el sacerdote los tomaba en una canasta y la mecía. ¿Por qué se dice que es una ofrenda mecida? Porque la mecía así y la presentaba delante de Dios, dándole gracias al Señor por la provisión de esa cosecha. Y entonces posiblemente este salmo tenga que ver con esta situación donde se cantaba en esa fiesta para darle gracias a Dios por la cosecha que se iba a tener. Muy bien, ahora vamos a ver aquí. Hay 3 cosas que vamos a ver en este salmo. La felicidad de estar en la casa de Dios. Primero, las maravillas del poder de Dios y la provisión abundante de Dios. Volvemos a repetir, es un salmo positivo, es un salmo que no está hablando de cosas malas, no está hablando acerca de los enemigos, no está hablando de alguna queja, no se está mencionando de alguna situación angustiosa que está pasando por David, sino propiamente
está agradeciendo a Dios por sus cuidados, por su ayuda, por varias cosas que Dios está haciendo en la vida también de David. Los primeros versículos, del 1 al 4, tienen que ver con la felicidad de estar en la casa de Dios. Si hay algo que le encantaba, que le gustaba a David, era estar en la casa de Dios. Ahora, en ese tiempo todavía no se construía el templo. Pregunta bíblica, ¿quién construyó el templo? Salomón, muy bien. Entonces David no conocía, o todavía no, mejor dicho, no tenía en ese momento el templo, porque eso fue construido ya en el reinado de su hijo Salomón, y propiamente David ya no vio el templo, porque David falleció, coronaron a Salomón, Salomón lleva a cabo su reinado, y entonces es que emprende la tarea de construir el templo, y eso ya no lo vio David. Pero ¿por qué está diciendo David acerca de la casa de Dios? Bueno, porque en ese tiempo estaba el tabernáculo y estaba el arca del pacto, y entonces el ir al tabernáculo era ir a la casa de Dios. ¿Qué era el tabernáculo? Pues era una tienda, era como una tienda como de campaña, como de las tiendas que se ponen, por decir así, en las fiestas de la calle. Era una tienda hecha con pieles, tapada completamente, donde tenía 2 secciones, era el lugar santo y el lugar santísimo, y en donde el sacerdote pues ofrecía ofrendas ante Dios, y había objetos sagrados muy especiales en el tabernáculo, y el objeto más sagrado era el arca del pacto, ¿sí? Entonces, a eso le llama David la casa de Dios. Entonces, que no nos confundamos en un momento dado cuando se habla de la casa de Dios en el tiempo de David, porque el templo todavía no estaba construido, era el tabernáculo, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver aquí. Vamos al primer punto. La felicidad de estar en la casa de Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vean ustedes las palabras que utiliza aquí David. Entonces, al tabernáculo le llama casa, le llama templo, pero no es el templo de Salomón, volvemos a enfatizar, ¿sí? Entonces, esta es la situación. Ahora, déjenme mostrarles esto. Este es un mapa de cómo estaba ubicada la ciudad de Jerusalén en el tiempo de David. Y esta era la ciudad. Aquí estaban las casas, aquí estaba el palacio del rey David, y en esta sección, aquí fue donde se construyó el templo. En esa sección, en el tiempo de David le pertenecía a un hombre que, en donde David hizo negocio con él para comprarle el terreno. Y entonces, pues resulta que ese hombre se lo dona a David, pero David no lo acepta, se lo compra, y entonces ahí es donde se construye el templo, sí, propiamente. A ver, les quiero pedir que vayamos hasta Segunda de Samuel, capítulo 24, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 20 en adelante, y dice así: y Arauna, así se llamaba el dueño de ese terreno en el tiempo de David, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era era el terreno, a fin de dedicar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Entonces se lo estaba donando, se lo estaba regalando. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna, o sea, David
David le dice a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces, ahí está la negociación que hizo David con este hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Arauna. Entonces, este lugar aquí, esta podemos decir en términos del campo, esa parcela le pertenecía a Arauna, y entonces David se la compra y ahí coloca un altar. Posteriormente, en el tiempo de Salomón, ese lugar es el que se dedica para poder construir ahí el templo, ¿sí? Entonces así está la historia. Bien, ahora veamos en este mapa, aquí se menciona que está el Palacio del Rey, aquí está el Monte Moriah y el futuro lugar del templo. Ahora, es una cosa muy interesante, porque ese terreno le pertenecía en el tiempo de David a Arauna, pero esa parte se le llama el Monte Moriah. Y ahí ocurrió, muchos siglos antes, ocurrió una experiencia muy especial en la vida de Abraham. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí, en ese lugar, Abraham llegó para ir a sacrificar a Isaac. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, cómo en ese lugar, ahí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí se construye el templo, y hermanos, a un ladito, ahí está el Calvario, ahí el monte Calvario. Y entonces, la experiencia de Abraham, la construcción del templo y la crucifixión están relacionados con ese mismo lugar. Fíjense qué cosa tan tremenda. Entonces, vuelvo a repetir, lo que está diciendo David en este salmo de la casa de Dios tiene que ver con el tabernáculo, y que posteriormente se iba a construir la casa de Dios. Bien, ahora veamos esto, por favor. ¿Sí? ¿Cómo se llevó el arca del templo en el tiempo de Salomón? En Primera de Reyes, capítulo 8, cuando David termina de construir el templo, entonces lleva el arca del pacto al templo, y ocurren varias cosas. Primero, Salomón reúne a los ancianos y jefes de las tribus de las familias de Israel en Jerusalén. O sea, hace un llamado a todo el pueblo, porque va a ser un evento sumamente importante, porque va a sacar del lugar donde estaba el tabernáculo el arca del pacto y lo va a llevar al templo que ya había construido Salomón en ese tiempo. Les invito a que vayamos a Primera de Reyes capítulo 8, por favor. Primera de Reyes capítulo 8, para que vayamos viendo algunos pasajes aquí sobre lo que está aconteciendo. Y versículo 1 dice de la siguiente manera: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Ahora, por favor, miremos el versículo 1 del Salmo 65. Regresemos al Salmo 65. Dice, tuya es la alabanza, ¿en dónde? En Sión. ¿Por qué está diciendo David en Sión? Porque, vamos a regresar al mapa, miren, esta parte donde dice la ciudad de David, eso es lo que se conoce como Sión. Y en esta parte, bueno, en esta fotografía, aquí están las murallas, en esta parte, en esta sección, ahí estaba el tabernáculo, y de ahí sacó el arca Salomón y lo llevó a donde iba a estar el templo, donde se había construido el templo. Lo sacó de aquí y lo llevó para este lugar, ¿sí? Entonces, por eso es que David está diciendo que la alabanza de Dios es en Sión. ¿Por qué en Sión? Porque el tabernáculo, mejor dicho, y el arca estaban en este lugar. Y geográficamente así estaba la situación, ¿sí? Entonces, por eso a veces uno se confunde pensando que la ciudad de Sión es toda Jerusalén, pero era una sección propiamente, ¿sí?
Por ejemplo, cuando uno dice Coyoacán, ¿dice que es todo el DF? No, nomás es una sección, ¿verdad? Coyoacán es una sección del DF. Pues Sión era una sección de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Muy bien. Entonces, para que entendamos esta situación. Bien, entonces Salomón reúne a la gente para llevar el arca. La celebración se llevó en el mes de Etanim, el mes séptimo. El séptimo mes era muy importante porque se celebraba la fiesta solemne de los tabernáculos o las cabañas. Vamos al versículo 2, por favor, de ahí de Primera de Reyes 8. Dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim. ¿Y por qué era importante este mes? Porque era la celebración de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Se celebraba que Dios había hecho vagar por 40 años en el desierto a su pueblo, pero que ahora iban a tener un lugar ya estable. Bien, y ahí está Levítico 23, 33 al 43, la institución de esa fiesta. Los sacerdotes y levitas son los encargados de llevar el arca, el tabernáculo de reunión y los utensilios sagrados. O sea, no cualquier persona llevaba las cosas. Solamente eran los sacerdotes, los levitas, porque recuerden que David tuvo una mala experiencia. Un hombre, cuando fue sacada el arca de una ciudad que se llamaba Kiriat Jearim, y lleva el arca hacia Jerusalén, resulta que un hombre toca el arca, ¿y qué le sucede? Se muere. Y entonces David le entró mucho temor. Entonces, por eso es que ahora le dice a los levitas Salomón que se encarguen de hacer de llevar el arca. Bien, ahora vamos más adelante. Se realizó un gran sacrificio de ovejas y bueyes que no se podían contar. Vamos al versículo 5. ¿Quién nos lee el 5, por favor? El 5. Muy bien, entonces hizo un gran sacrificio de animales Salomón de dedicación o de consagración de ese lugar o del templo para Dios. El arca fue colocada debidamente bajo los dos grandes querubines del lugar santísimo, porque Salomón mandó a construir 2 querubines de 5 metros de altura hechos de oro puro y que cubrían el arca. Fue una cosa impresionante en la manera como lo hizo Salomón. El arca solo contenía las 2 tablas de piedra de la ley, Primera de Reyes 8:9, para ver. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Moisés había 3 cosas? ¿Cuáles eran las 3 cosas? La vara de Aarón, el maná, un tazón de maná y las tablas de la ley, pero a través del tiempo, pues el maná pues dejó de existir, la vara también, y nada más quedaron las tablas de la ley. Vamos al versículo 9, por favor, 8:9. ¿Quién nos lee, por favor? No, en 1 Reyes 8:9. Fíjense bien, hermanos, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de David, o mejor dicho, de Salomón? Y todavía estaban las tablas de la ley, ahí estaban guardadas ahí dentro del arca del pacto. Y bien, por último, la nube se presentó en el templo, y la nube se presentó con la finalidad de aprobar o de aceptar el Señor que esa casa estaba dedicada para Él, para su adoración. ¿Sí? Vamos a los versículos 10 y 11, todos juntos. 10 y 11 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, fíjense bien qué impresionante ha de haber sido, ¿sí? Entonces, la nube estaba sobre el templo. Entonces, por eso es que David estaba tan gozoso, estaba tan animado, porque sabía que aunque todavía no estaba la casa de Dios, el templo que iba a ser Salomón, pero David tenía la visión de que se iba a construir, y por eso está lleno de gozo. Y en este salmo, aunque él se congregaba en el tabernáculo,
pues está alabando al Señor. Dice en el versículo 1 del Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Jehová, ¿sí? Entonces la adoración es para el Señor. Ahora vamos a ver aquí. Pregunta, ¿para quién es la alabanza? ¿Realmente para quién es la alabanza, hermanos? Para Dios, ¿no? Para Dios. Porque aquí, así lo dice David, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. No, aunque en un momento dado a veces hay palabras de ánimo para uno o para alguien que hace un buen trabajo y eso, pero no olvidemos que toda la adoración y toda la alabanza solamente es para nuestro Dios. Y en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Dios no va a compartir nunca su adoración con nadie, es únicamente para Él, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración esto. Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo debemos de alabar a Dios? Bueno, hay muchas maneras de alabar a Dios, pero en este Salmo, volviendo al Salmo 65, David nos dice cómo debemos de alabar al Señor, en el Salmo 65. Vamos a volver aquí. Ahora dice de la siguiente manera, veamos aquí. Hay 4 cosas. Primero, dice, pagando los votos, es decir, nuestra dedicación a Dios. Versículo 1 del Salmo 65. A ver todos juntos. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. ¿Se acuerdan que vimos en unas semanas anteriores que los votos eran el tiempo de dedicación o la ofrenda o la misma persona que hacía un acto de consagración a Dios? Entonces había que pagar eso, había que cumplir ese voto. Aquí en México podríamos decirle que es como las mandas, ¿no? ¿Qué hace una gente cuando dice, voy a hacer una manda? Bueno, va a dedicar un tiempo para hacer, para dedicarlo a Dios y para salir de algún problema en especial. Bueno, aquí un voto es un acto de consagración a Dios. Entonces hay que pagarlo. Una cosa más, dirigiendo la oración solamente a Dios. Versículo 2, dice, todos juntos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces aquí la oración está dedicada hacia Dios, porque Dios es el único que puede responder, que puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, ¿sí? Tercera cosa, reconociendo su perdón. Versículo 3, todos juntos, dice de la siguiente manera, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Entonces es un reconocimiento de que Dios puede perdonar nuestros pecados, de que Dios es el único que puede lavar nuestro corazón, que puede darnos la oportunidad de volver otra vez al camino correcto cuando nos hemos alejado de Él. Entonces, qué bendición de saber que podemos con toda confianza acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Miren qué cosa tan tremenda. Les invito, por favor, que vayamos a un pasaje que no aparece ahí en la transparencia, pero vamos al libro de Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9 y versículo 9 también. Hermano Aldo, ¿podría compartir una Biblia con nuestra visita, por favor? Por favor. Daniel 9:9. Daniel 9:9. A ver, todos juntos, dice de la siguiente manera. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Miren qué promesa tan especial. De nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Entonces David reconoce eso, reconoce que Dios es un Dios perdonador maravilloso, porque David había tenido experiencias muy desagradables con Dios, pero ahora él se gozaba en que Dios era Dios perdonador. Muy bien. Una cuarta cosa, estando en la casa de Dios. ¿Cómo debemos de alabar a Dios? Estando en la casa de Dios. Venir a la casa de Dios. Versículo 4, todos juntos. Estamos en el Salmo 65 otra vez. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios.
Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Para David, el mejor lugar de comunión con Dios, de alabar a Dios, de adorarle, de darle el tiempo a Dios, era estar en su casa, es estar en el templo, es estar dándole lugar a Dios, sí. Bueno, modernamente uno puede decir, bueno, yo puedo alabar a Dios en la calle, lo puedo alabar cuando voy en el metro, cuando estoy en mi trabajo, sí, es verdad, pero no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Por eso es un lugar especial para Dios, ¿sí? Por eso es que el templo, que después se le llamó iglesias, porque a las construcciones se les llamó iglesias, ¿no? Pero la iglesia más bien son las personas. Pero el lugar donde se adora a Dios, ahí es el lugar idóneo, ¿sí? Por eso es algo muy, muy especial el templo. Bien, entonces David nos hace ver cómo debemos de alabar a Dios. Primero, pagando nuestros votos. En segundo lugar, expresando nuestras oraciones a Dios. En tercer lugar, ¿cuál es el tercer lugar? A ver, hermanos. A ver, vean la transparencia. Reconociendo su perdón y luego estando en la casa de Dios. Entonces, ahí esas son las 4 maneras. Bien, ahora veamos, hermanos, vamos a leer todos juntos este texto que no lo sabemos hasta de memoria. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. A ver una vez más. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Y bueno, ¿usted se alegra de venir a la casa de Dios? ¿Quería la pregunta? ¿Sí? ¿Le da gusto venir a la casa de Dios? Porque al rey David eso le encantaba. Él era un gran adorador de Dios. Por eso es que los salmos expresan su sentir hacia Dios. Y ustedes recuerdan que hemos visto salmos en donde dice que Dios es su castillo, que es su escudo, que es su fortaleza, su amparo, su pronto auxilio. Y constantemente está exaltando a Dios, porque para David era la manera de expresar su amor hacia Dios y a su adoración a Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, que estemos en la casa de nuestro Dios. Bien, ahora, veamos esto. Nuestra adoración a Dios debe ser en unidad con el pueblo de Dios, sin ver nuestras Biblias. ¿Cómo dice Hebreos 10:25? Muy bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más veis que aquel día se acerca. Entonces, debemos de hacerlo en conjunto. ¿Podemos alabar a Dios personalmente? Claro que sí. ¿Podemos hacerlo en familia? Claro que sí. Pero es mucho mejor hacerlo como congregación, como pueblo de Dios, ¿verdad? Porque es bonito. Y hay himnos que nos impactan, hay cantos que nos impactan. Sí, ¿verdad, hermanos? Que decimos, Dios es tan grande, tan maravilloso. Y bueno, entonces, hacerlo así. Segunda cosa, con sacrificios de alabanza. ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Con nuestro servicio desinteresado a Dios. Cada uno puede servir a Dios de diferentes maneras. Algunos con la enseñanza, otros haciendo algunas cosas materiales, otros compartiendo la palabra con la gente, otros visitando a los enfermos. Hay muchas maneras, ¿sí? Pero podemos alabar a Dios de esa forma. Y número 3, con temor reverente y sin ver nuestras Biblias, como dice Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, que debemos de ser reverentes en la casa de Dios ante la presencia de nuestro Dios. Entonces, hacerlo con solemnidad. Bien, vamos a ver ahora el segundo punto. Segundo punto, las maravillas del poder de Dios. Versículos del 5 al 8. Con tremendas cosas, dice el texto, nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Fíjense, hermanos, está lloviendo ahorita. De momento se vino la lluvia. Eso es una tremenda cosa, porque la lluvia no cae sin la voluntad de Dios. ¿Quién puede controlar la lluvia, hermanos? Bueno, se han hecho muchos experimentos para poder hacer caer lluvia en ciertos lugares en donde no cae frecuentemente la lluvia. Se utilizan avionetas o aviones y lanzan una sustancia especial según para provocar que las nubes den la lluvia.
Pero aún así, hermanos, la lluvia no puede ser controlada, la controla Dios solamente, ¿sí? Entonces, tremendas cosas son las que hace Dios. Fíjense bien. Ahora, dice en el Salmo 65 que su poder es el que está haciendo todo eso. Está mostrando tremendas cosas. Luego, versículo 6, por favor. Versículo 6. ¿Quién nos lee? Muy bien, hasta ahí nada más. Dice, tú que afirmas los montes, que le da fortaleza. Por ejemplo, hermanos, ¿es fácil tumbar un monte? ¿Tumbar una montaña? No, hermanos, no es cualquier cosa. Porque en las montañas la cantidad de tierra, de rocas, de materiales que hay, es una cosa impresionante, ¿sí? Y hay montañas de una roca tan dura, tan difícil de poder quitar, hermanos, así es algo tremendo, pues Dios lo ha colocado, ¿sí? Número 3, controla también los mares, versículo 7, ¿quién lee el 7, por favor? Muy bien, sosiega. Vean la palabra sosiega. ¿Qué es sosegar, hermanos? Es calmar, ¿verdad? Y cuando el mar está embravecido, hermanos, no es una cosa que da terror, que da miedo, el mar embravecido. ¿Ha visto usted el mar en la oscuridad? No lo ha visto. El mar en la oscuridad, hermanos, es una oscuridad profunda, ¿no? No se ve nada, no se ve nada. A menos que estén las estrellas y esté despejado. Pero hay ocasiones en que es una oscuridad increíble. Pero ahora imagínense embravecido el mar y con plena oscuridad. Es una cosa que sí da terror. Pero Dios dice que sosiega, Él controla los mares. Por último, dirige también las naciones en el versículo 7. Dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Cómo está la gente en el mundo? Pues alborotada, ¿verdad? Vemos marchas por aquí, marchas por este lado, y del caos vial, y un montón de problemas, pero Dios es el que controla eso de una manera impresionante. ¿Cómo lo hace Dios? Pues lo hace solamente con su poder, lo hace con su poder. Desde los cielos está controlando todo. Imagínense, hermanos, imagínense que la Tierra se saliera de su órbita, que se saliera de la órbita que está alrededor del Sol y que nos fuéramos a vagar en el universo. No podríamos, hermanos. Sería una cosa impresionante. Se acaba todo exactamente, pero Dios lo está controlando. Miren qué cosa tan especial. Bien, y ahora, ¿cuáles son los resultados del poder de Dios? Al ver las maravillas y las tremendas cosas de Dios controlando todo el mundo, pues eso hace que temamos a Dios. Versículo 8. Alguien que nos lea el versículo 8, por favor. Bueno, la primera cosa es que nos hace tener temor de las maravillas de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ha habido desde el siglo pasado, ha habido los famosos tsunamis que han hecho destrozos en ciudades, y eso es una cosa impresionante. Entonces la gente llega a temer de la manera como la naturaleza hace cosas increíbles, pero Dios es el que está actuando y eso nos debe animar a temer a Dios. Pero también por otro lado, por el lado contrario, nos debe de alegrar que Dios está en control. Dios hace alegrar su creación. Dios nos anima a ver que si Él está controlando los mares, controla los montes, de los fenómenos de la naturaleza, ¿no nos podrá ayudar en medio de los problemas que tenemos? Claro que sí, porque si puede controlar el mar, ¿qué son nuestros problemas en comparación con el control del mar? No son nada. Entonces Dios puede hacer grandes maravillas en nuestras propias vidas. Entonces eso nos debe de alegrar de saber que Dios es maravilloso y está al tanto de cada necesidad de nuestras vidas. Bien, así es que qué bendición. Ahora vamos a ver esto. Punto número 3. La provisión abundante de Dios, versículos 9 al 13. Dice, tú coronas el año con tus bienes
y tus nubes destilan grosura. Miren qué expresión tan bonita de David. Tus nubes destilan grosura. ¿Cuál es esa grosura? Pues la lluvia. Sí, está utilizando un lenguaje poético. ¿Qué cae de las nubes? Pues la lluvia o el granizo en un momento dado también. Bueno, pero vamos a ver ahora aquí. Fíjense bien, hermanos. En el tiempo en que David escribe este salmo, los israelitas dependían económicamente de dos situaciones. Dependían de la agricultura. Ellos sembraban trigo, cebada, diferentes tipos de granos, etcétera, etcétera. Principalmente el trigo y la cebada. ¿Sí? De eso se alimentaban. ¿Sí? Y la otra es que ellos eran ganaderos. Recuerden ustedes que Abraham y todos los patriarcas tenían muchos ganados, Job tenía muchos ganados y todo eso. Los israelitas tenían esa característica de ser ganaderos. Entonces, tenían esas dos cualidades o esos dos recursos. Tenían la agricultura y tenían la ganadería. Pero, ¿qué sucede con la agricultura y la ganadería si no hay lluvia? ¿Qué pasa si no hay lluvia? Como ahorita que no hay. Imagínense que en todo el año no lloviera, nos metemos otra vez en problemas con el agua y el año pasado estuvo difícil la situación con el agua. Ahorita, gracias a Dios, ya está lloviendo y debemos agradecer a nuestro Dios por eso. Pero dice el versículo 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera enriqueces. Entonces los campos y el ganado requerían de agua, requerían de mucha agua. Y eso solamente Dios lo puede dar, ¿sí? Entonces ahí está la provisión de Dios para el mundo. Porque si hay agua, si cae lluvia, entonces los campos reverdecen, los árboles empiezan a dar sus frutos, los campos se puede tener las cosechas y entonces el ganado se alimenta de esos granos, se alimenta de los pastos y entonces hay provisión de parte de Dios, ¿sí? En ese tiempo, pues no eran los sembradíos por temporal, por riego, sino tenían que aprovechar de la lluvia, ¿sí? Y entonces aquí vemos una cosa muy especial. Ahora, miren lo que pasó desde hace 2 años, bueno, más bien ya desde hace varios años, que el famoso lago de Pátzcuaro, ahí en Michoacán, que estaba así estaba bonito, pues resulta que ahora, miren lo que está pasando, los niveles de agua han bajado tanto, entonces es un problema. Mucha gente, pues se dedicaba a la pesca, tenía sus trabajos ahí, pero no habiendo agua, ¿qué problema? ¿Sí? Entonces es una cosa tremenda lo que está pasando aquí en nuestro mismo país, en donde hay falta de agua. Fíjense bien qué increíble. Bien, ahora déjenme mostrarles una cosa muy especial aquí. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. ¿Cuál es el río de Dios? ¿Cuál será el río de Dios? ¿El río Nilo? ¿El río Jordán? ¿El río Éufrates? ¿Cuál río? De las nubes, dice nuestro hermano. Bueno, pues vamos a ver esto. Miren, va a haber una cosa muy especial. Este mapa de aquí, ¿de dónde es, hermanos? De América del Sur, de América del Sur. Bueno, esta zona que está aquí de verde, ¿cómo se le llama? Esa zona ahí en América del Sur es una zona muy famosa, muy verde, ¿no? No. El Amazonas, donde hay miles de árboles, una vegetación tan extensa, tan tremenda, que está bajando por los problemas del clima, pero miren, toda esta zona que es inmensa, son miles de kilómetros de bosque, de animales, de animales que son muy exóticos, etc. Bueno, pues aquí han descubierto un fenómeno increíble, pero que con el texto que estamos viendo tiene que ver con eso, fíjense bien. Resulta que hay ríos voladores, han descubierto ríos voladores. ¿Qué son los ríos voladores? Bueno, miren,
toda la masa forestal amazónica, que es decir, esta zona, toda esta parte, aquí, bueno, toda la masa forestal amazónica formada por millones de árboles, libera una abundante cantidad de agua al aire que incluso llega a superar al propio río Amazonas. Entonces, toda la evaporación que se produce del Amazonas es tanta agua que supera al Amazonas. Cada árbol libera, fíjense bien hermanos, cada árbol libera 1000 litros de agua cada día del suelo a la atmósfera. 1000 litros cada día en la evaporación. Y forma corrientes formando los ríos voladores que viajan hasta 3000 kilómetros. Los campos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son regados por el agua, es decir, la lluvia de estos ríos voladores. Esto está sacado de un artículo que se llama ¿Qué son los ríos voladores y su importancia?, de la revista National Geographic de agosto del 2024. Hicieron esa investigación. Entonces, arriba en las nubes van los ríos voladores cargados de agua que llegan a los campos y sueltan la lluvia. Y entonces es lo que dice el texto. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. ¿Y qué está pasando ahorita en las nubes? Que están cargadas de agua y por eso está cayendo aquí. ¿Sí? Por eso está el agua cayendo. Fíjense qué cosa impresionante. Entonces, ya me equivoqué. A ver acá. Vamos aquí. Bien, entonces, no olvidemos el artículo. Aquí, si lo quieren ver en el internet, ahí aparece ese artículo, ¿sí? Ahora, veamos, dice el texto del versículo 13. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Cuando cae la lluvia, ¿cómo se ponen los campos, hermanos? Se ponen verdes, verdes, bonitos. Crece la hierba, crece los árboles, empiezan los frutos, ¿sí? De una manera tan especial que hasta los pájaros empiezan a cantar, los insectos se alimentan, todo eso, los animales, y también nosotros tenemos esa bendición, ¿sí? Bien, ahora veamos esta situación. La provisión de Dios. Dios visita la tierra, dice el texto. Vamos a ver el versículo 9. Visitas la tierra y la riegas. Vean el verbo visitar. Es decir, que Dios pone una atención especial sobre la tierra para poder darnos el alimento que necesitamos. Hace unos meses, no sé, los que son amas de casa, el cilantro se puso bien caro. El cilantro se puso bien caro. Que para ir a los taquitos, ahora ya no le ponían tanto cilantro porque se puso caro. ¿Por qué? Porque faltaba el agua. Faltaba el agua. Entonces, qué impresionante es eso. Cuando falta el agua empiezan a escasearse los alimentos, fíjense menos. Pero dice que visitas la tierra. Dios se encarga de proveernos de esa bendición. Luego, versículo 9 también dice, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Es decir, las cosechas son una bendición de Dios. Y hermanos, debemos de darle gracias a Dios de que estamos en un país maravilloso, donde los frutos, las frutas, son más económicas que en otros países. Hay países donde una piña, una sandía, un melón, los plátanos, los mangos, son un lujo. Para nosotros, hermanos, hasta están tirados. Encontramos en el camino guayabas, encontramos granadas, encontramos higos. ¿No les pasa así que van por la calle y ven ese tipo de frutas y ni les hacemos caso? Pero hay lugares en donde no hay, en donde comer una fruta es muy especial. Unos familiares fueron de viaje a Europa y dicen que compraron una manzana en 2 euros. Una manzana en 2 euros. 2 euros viene siendo como 32, 34 pesos. Una manzana, 34 pesos.
y luego nosotros ni las queremos. ¿Sí? Ahora con el problema que tenemos con Estados Unidos de Trump, que están los aranceles, los impuestos que está pidiendo, sacaron apenas hace unas semanas la noticia de una naranja en 80 centavos de dólar. 80 centavos de dólar casi viene siendo como cerca de 16 pesos. Una naranja, 16 pesos. Y nosotros ni le hacemos caso. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Somos un país enriquecido por Dios, ¿sí? Entonces, tenemos cosas muy especiales. ¿Por qué? Porque Dios nos visita y Dios nos provee. Qué bendición tan especial. Entonces, da abundante lluvia. Versículo 10, dice así, versículo 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Miren qué bendición tan grande de cómo Dios hace que toda esa lluvia llegue, ¿sí? Cuando ustedes viajan hacia el sureste, ya sea que vayan a Veracruz, a Tabasco, Campeche, Chiapas, por la parte de Oaxaca, de este lado, ¿cómo son los campos? Verdes, bonitos, un montón de árboles así, y con muchas frutas, incluso frutas que ni siquiera conocemos, pero que son originarias de esos lugares. Entonces Dios está dando esa bendición tan grande. Y dice que también bendice y corona el año de bienes, ¿sí? Entonces Dios nos ha bendecido en nuestro país y Dios lo estaba haciendo también con su pueblo. Bien, vamos ahora aquí de este lado. Vamos a ver. La generosidad en la provisión al mundo. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios es proveedor para todos, ¿sí? Para todos, malos y buenos, justos e injustos. Y luego dice el Salmo 104, versículos 20 al 21, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Entonces Dios provee para todos, ¿sí? ¿De qué se alimentan los pajaritos que están en los árboles? Pues de granos, de frutos, de cosas así. Pero ¿quién les da todo ese alimento? Dios, ¿verdad? A mí me gusta porque de este lado, aquí donde está un edificio que es de Telmex, están dos arbolotes, pero son dos arbolotes tremendos, así que casi cubren toda la calle y se hace una sombra bien bonita. Y en las mañanas es un ruidacero de los pájaros, pero es un ruidacero así tremendo. Parece como que están platicando entre ellos o que están cantando y están dando gracias a Dios por el nuevo día, porque van a recibir su alimento, ¿sí? Entonces es una cosa asombrosa de cómo Dios está actuando. Bien, ahora veamos esto. Lecciones del Salmo 65, ya vamos a terminar. El verdadero Dios es el Dios de la Biblia, quien debe ser alabado. El verdadero Dios es el Dios de la Biblia que debe ser alabado. Dios tiene el absoluto control de la naturaleza y provee lluvia abundante. 3. Dios hace tener grandes cosechas al hombre para su sustento. Y 4. Dios hace alegrar al mundo con su lluvia. Entonces, qué bendición como Dios está proveyendo abundantemente, ¿sí? Entonces debemos darle gracias a Dios por la lluvia, debemos darle gracias a Dios por la provisión que nos da de cada día y todo viene por su buena mano. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, de este Salmo 65 tan bonito, tan especial? ¿Alguna pregunta? ¿Algún